suficientemente infortunados para pasar exactamente por encima. Otra explicación para las misteriosas desapariciones de barcos podrían ser las grandes bolsas de gas habituales en el lecho marino del área. Cuando el gas sube a la superficie, se disuelve en el agua, disminuyendo la flotabilidad y causando que los barcos se hundan. Pero esta teoría no explica las aterradoras historias contadas por marinos y pilotos que nos hablan de mares fosforescentes, instrumentos que se vuelven locos y cielos en los que es imposible divisar el sol o las estrellas. Esto es lo que cuentan los que consiguieron volver, porque los otros, los que se perdieron sin dejar rastro, nunca han regresado para dar testimonio de qué o quién se lo llevó. Aquí tengo un extracto de lo que podía ser una biblioteca de un amante del misterio de los años 70. Les cuento, el Triángulo de las Bermudas, Charles Berlitz, culpable de toda esta obsesión por esta zona del océano. 20 millones de ejemplares vendidos. Después llegaron otros que, por ejemplo, en todo el mundo de Latinoamérica tuvieron una gran aceptación, como el Triángulo Mortal de las Bermudas, Alejandro Viñati. Pero vean a dónde va llegando esta especie de obsesión por encontrar más y más misterio. La pirámide sumergida en el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón e incluso, ¿por qué no decirlo en España?, Antonio Rivera, los 12 triángulos de la muerte, incluyendo uno en el mar Mediterráneo. Sin embargo, como inquietante es que hubiera tanta literatura y tantos millones de personas interesados en lo que pasaba en esta zona concreta, también es inquietante porque se dejó de hablar. ¿Ha habido casos después de la moda del Triángulo de las Bermudas, casos ya olvidados de desapariciones? Indudablemente, algunos incluso grandes, algunos importantes, como el caso del carguero mexicano Tuxpan en 1987. Desapareció sin dejar rastro con sus 157 tripulantes a bordo, capitán, técnicos, no quedó absolutamente nada, no apareció ningún cadáver, no apareció ninguna mancha de carburante, no apareció ningún resto del barco. Durante 3 días la Guardia Costera mexicana estuvo buscando intensamente en la zona y no encontró nada. Aún así, ha habido casos también más pequeños, embarcaciones de recreo que también desaparecen misteriosamente o aparecen sin tripulantes, aeronaves pequeñas, accidentes aéreos incluso de cierta envergadura, pero bueno, que se han achacado a causas más convencionales, pero efectivamente sigue habiendo fenomenología. La gran pregunta es, y el debate que se abre es, ¿en cualquier otra zona existe el mismo número de desapariciones y no hay que darle más importancia? ¿O ocurre algo especialmente ahí? Se ha hablado de corrientes, de magnetismo, se ha hablado de extraterrestres, se ha hablado incluso de experimentos humanos, de secuestradores casi del futuro y del pasado, se ha hablado de todo. Tenemos con nosotros a Robert Goodman, un magnífico investigador, escritor, su última obra, El libro negro de los Illuminati. Un día había que hablar de los Illuminati y lo tenemos aquí. Robert, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Robert, te veo lleno de papeles, de documentos. Para ti personalmente, ¿cuál es el caso al que le otorgas una mayor credibilidad, mayor interés de los ocurridos en el Triángulo en todo este tiempo? Bueno, yo creo que es cualquier tragedia de pérdida de barcos o aviones es importante, sobre todo para las familias de estas personas, pero habrá que pensar la causa. Como tú has mencionado, hay contestaciones para todos los gustos, desde abducciones alienígenas, anomalías magnéticas, el efecto de cristales, restos de la Atlántida que como fueron dañados durante el hundimiento de este supuesto continente. Entonces estos cristales dañados de alguna manera están emitiendo continuamente unas ondas que son nocivas para todo tipo de forma de transporte, ¿no? La Atlántida, se me olvidaba, sí, Robert, sí, otro sí. de los grandes argumentos. Sí. Ahora, eso no es de todo mentira, porque en una investigación reciente, hecho por un doctor Michael Preisinger, es historiador, pero es buceador también, y decide hacer mediciones de las desviaciones magnéticas en varios lugares de las Bermudas, de Miami, de las Bahamas, de otros sitios, y efectivamente encuentra desviaciones magnéticas muy extrañas. Él no es capaz de imaginar qué significan, y él habla con distintos científicos alrededor del mundo, físicos de toda clase, ¿no? Y entonces uno de ellos, que es un físico cuántico, dice de que
estas mediciones de que tú has encontrado corresponden a la producción espontánea de microagujeros de gusanillo, que es como si fueran mini agujeros negros. Santiago, ¿cuánta gente ha desaparecido? Más o menos, ¿se pueden hacer cálculos? Embarcaciones, personas, aviones en concreto, cuadrillas enteras que han sido tragadas por la nada. ¿Se ha hecho un cálculo concreto? Los cálculos varían mucho. Se ha hablado incluso de más de 1000 personas desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, y de casi 400 naves, hablando desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días también. Estamos hablando de cantidades muy importantes. Algunos casos obviamente pueden tener causas naturales. Estamos hablando de una zona con un más que denso tráfico aéreo y naval, posiblemente la mayor del mundo, pero también hay casos de altísima extrañeza. Posiblemente los más extraños, los de los buques, y ha habido no uno sino varios y casos muy sonados, que aparece el buque, aparece abandonado por sus tripulantes, pero abandonado en circunstancias muy extrañas, abandonado como si estos tripulantes se hubiesen desvanecido, platos con comida aún en las mesas, libros de bitácora, cuadernos de bitácora a medio escribir, utensilios como si acabaran de haberse dejado de utilizar. El caso más conocido es el del Mary Celeste, pero ha habido varios. Por ejemplo, tengo aquí varios: el John and Mary, que apareció desierto en abril de 1932, ya en pleno siglo XX, a 80 kilómetros al sur de las Bermudas; el Gloria Colite, que en 1940, el 3 de febrero, apareció también de esta manera extraña, desaparecido. Y así pues podríamos citar también el Rosalie, un buque de bandera francesa que se dirigía a La Habana a finales del siglo XIX, 1890, y también apareció como si por ensalmo sus tripulantes lo hubiesen abandonado. Incluso hay casos, aunque no ocurrió exactamente allí, parecidos, como el del Valvanera, con mucha población, mucha gente de Canarias. Un día lo contamos, que desapareció y no se encontró más que una cabeza. Robert, hay una cosa interesante. Tú me decías que, bueno, el Triángulo de las Bermudas es lo más conocido, pero hemos visto obras que hablan de otras zonas más oscurecidas por la fama de esta área concreta en forma triangular. Por ejemplo, en el Báltico. En el Báltico, sí, hace unos años, en 1997, un buque de pesca grande estaba faenando en esta zona y de repente desapareció de los radares en el centro de mando de la compañía y todo. Y entonces varios científicos rusos están investigando esto, porque parece ser que no es el único caso. Son muchos buques de pesca mucho más pequeños de que han desaparecido, y también han descubierto de que es una zona de la Tierra con anomalías magnéticas, y también posiblemente cerca hay alguna base militar de algún tipo, como en el Triángulo de las Bermudas. ¿Hay bases humanas, militares de experimentación cerca de estos lugares? Sí, por ejemplo, en el caso del Triángulo de las Bermudas, cerca de la isla de Andros, dicen los investigadores, hablan de unas instalaciones, se llama Outtake, que son del gobierno de los Estados Unidos, están ahí desde hace 50 años por lo menos, y estudian el fondo del mar, pero se sospechan de que están experimentando con prototipos de OVNI. Y mucha gente le llaman esto el Área 51 submarino del Caribe. ¿Por algo será?